Buenos días, queridos hermanos. Sigo respondiendo algunas preguntas de quienes ven este canal. Creo que conversando estos temas entre hermanos podemos edificarnos, porque cada pregunta que ustedes me hacen es un reto para mí y me ayuda a edificarme más zambulléndome en la palabra de nuestro amado Dios. Pregunten entonces, queridos hermanos. Si tienen alguna pregunta o duda, escríbanlo en los comentarios y entre todos buscaremos una respuesta. Porque eso quiero aclarar, no se trata de mi palabra, no se trata de lo que piense yo, se trata de lo que Dios dice en la Biblia. Un hermano hace unos días preguntó, si Dios promete que sus hijos somos dueños de las riquezas del reino de Dios, si Dios dice que para sus hijos todo obrará para bien, si Dios dice que nada nos faltará, porque si Él se ocupa de los pájaros y las flores, ¿cómo va a dejarnos sin provisión? Y si Cristo mismo promete que todo lo que pidamos al Padre en su nombre nos será concedido, ¿por qué se ataca a quienes predican el llamado Evangelio de la Prosperidad? Debo agregar dos detalles. Primero, decir que agradezco esa pregunta porque nos hizo reflexionar a mi esposa y a mí sobre un tema tan debatido en el terreno de nuestra fe. Y segundo, que este hermano aclara que sabe bien que un peligro de ese tipo de prédicas y predicadores es que colocan a las riquezas y a la prosperidad material en el centro de la vida cristiana. Y que eso, por supuesto, no agrada a Dios, como nos aclara el propio Jesucristo en ese importante pasaje que leemos en Lucas 12, específicamente en el versículo 34, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ese hermano sabe que si nuestro corazón ama las riquezas, no amará realmente a Dios. Debemos aprender de memoria lo que respecto a lo anterior nos dice Jesucristo en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Repitamos eso, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Es una elección de vida o muerte. Y ahí está el primer peligro de aferrarnos a lo que predican muchos pastores de la prosperidad. Estamos poniendo nuestro corazón en el Dios equivocado, el Dios de las riquezas, el Dios de esa falsa prosperidad material. En definitiva, el diablo. Lamentablemente, queridos hermanos, es algo que nos rodea, nos persigue y la mayoría de las veces logra vencer nuestras fuerzas. En este mundo que vivimos, ya ni respirar es gratis, hay que pagarlo todo. Y esa es el arma más efectiva del diablo para alejar nuestro corazón de Dios. El diablo sabe que si nos concentramos solamente en pagar el alquiler, la escuela de los niños, con nuestro deseo de que sean algo en la vida, el alimento que ponemos a nuestra familia, las medicinas y los servicios médicos cuando alguien enferma, unas buenas vacaciones, el sueño de tener una hermosa casa y un auto. Si nuestra meta está solamente en eso, sabe muy bien el diablo, entonces apenas pensaremos en Dios. Y aún peor, nos acercaremos a Dios solamente para pedirle esas cosas. Y aunque duela decirlo, miles y miles de hermanos en la fe han caído en esa trampa. Muchos de ellos engañados por esa manipulación de la palabra de Dios, que es el mensaje de la prosperidad. Hay un pasaje esencial que también debemos aprendernos de memoria. En Mateo 6, esa bellísima palabra de Dios que nos pide abandonar el afán, la preocupación por qué comeremos y cómo nos vestiremos, que confiemos en que nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitamos y nos da un consejo aplastante: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso es justo lo que quiere Dios, que estemos con Él en su reino, que hagamos de nuestras vidas parte del reino de Dios, que busquemos en nuestras vidas la justicia del reino de Dios. Ese, queridos hermanos, es el tesoro que Dios desea para nuestras vidas. Quienes no profesan nuestra fe dirán: qué tontería, ese es el modo más fácil de que la gente no luche por sus sueños, que renuncie a vivir sabroso en este mundo. Y eso, queridos hermanos, es un disparate del tamaño del monte Everest, la montaña más alta del mundo, allá en el Himalaya. Porque lo que Dios desea es que pongamos prioridades en la búsqueda y la lucha por nuestros sueños, con su guía, tomados de su mano, guiados por su sabiduría. El enemigo de Dios, el diablo, Lucifer, Satanás, como quieran llamarlo, pretende que lo hagamos de otro modo. Buscar la riqueza cueste lo que cueste. Pensar de modo egoísta en mi propio bien, poner en el centro de nuestras vidas al invento más podrido e inhumano creado por el hombre,
el dinero. Y como el diablo es el amo y señor del dinero de este mundo, entonces estaremos sirviéndole a él, dependiendo de él como esclavos. Y esos son los esclavos que vemos hoy mismo en este mundo que habitamos. Tienen mucho dinero pero son miserables, muchas riquezas y no son libres. Tienen mucho pero viven estresados, desesperados, desanimados, desestabilizados emocionalmente, practicando todo tipo de aberraciones, porque tienen la riqueza material que el mundo les brinda, pero les falta la herramienta con la que el dinero, las riquezas y sus miserias añadidas no los dominarían. El poder espiritual de saber que ante el Dios que me defiende, toda rodilla se doblará, y eso incluye al dinero y al diablo. Dios, nuestro amado Padre, desea que lo hagamos distinto. Quiere que tengamos una riqueza absoluta, la espiritual y la material. En Romanos 14:17 nos aclara por qué debemos buscar primero el reino de Dios. Allí nos dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquí, queridos hermanos, vemos una cadena perfectamente imbricada por Dios. Si buscamos primero el reino de Dios, encontraremos justicia, paz y gozo. Y quienes hemos vivido esa paz, ese gozo y esa justicia, sabemos que nada se les puede comparar. Es una riqueza que transmite un poder, una estabilidad, una confianza, una alegría de vivir increíble para quienes no profesan nuestra fe o para esos que ponen las riquezas en el centro de sus vidas. Pero el regalo de Dios en su sabiduría eterna no queda ahí, hermanos. Ya tenemos la justicia, la paz y el gozo de Dios a través del Espíritu Santo. Somos poderosamente ricos ya. Pero incluso Dios lo dice, si tenemos eso, todo lo demás, comida, ropa, dinero, propiedades, todo lo que necesitemos, vendrá por añadidura. Y además, para más riqueza, se cumplirá entonces la promesa de Jesucristo cuando dice en Juan 14, versículos 13 y 14, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Pero no olvidemos que no es tan simple. En primera de Juan 5:14 nos aclara que Dios hará realidad lo que le pidamos. Escuchemos, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es decir, queridos hermanos, que la respuesta aquí es clara. Dios hará que nuestros sueños se cumplan si buscamos primeramente el reino de Dios. Esa es la riqueza que nuestro amado Dios ofrece, la paz, la justicia y el gozo del reino de Dios, más todas las cosas materiales que necesitemos para vivir y todos esos sueños que le pidamos y que Él conocerá entonces perfectamente, porque nuestro corazón estará en sus manos, en ese tesoro inmenso y eterno que hemos plantado en su reino, el reino de nuestro Padre Celestial. Dios los bendiga.